Bien, les comenté la clase pasada de la gran importancia que tiene estos fenómenos justamente por el concepto de, por el uso de motores intensivos que hay en la actualidad, es decir, prácticamente, bueno, en el hogar es una gran variedad de motores que tenemos, la industria no podría existir sin motores, y en este concepto de motores aparece esta FEM de inducción, digamos, que se da cuando tengo un movimiento, eh, cuando tengo una variación de flujo, digamos, o el movimiento de una barra como es en este caso, y por eso es que me interesa explicarles el tema. ¿Cómo podríamos analizar esto? Bueno, podemos verlo de dos formas. Por un lado, podríamos considerar, inicialmente nos vamos a concentrar en esta imagen, ¿sí? La espira la vamos a dejar de lado, ya vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué pasa em, con esta barra que se está moviendo con una velocidad hacia la derecha? Bien, primero podríamos definir qué genera este conductor con una corriente I, ¿sí? En todo el espacio que tenemos acá. ¿Y qué es lo que me genera ese conductor I en todo ese espacio? Un campo magnético. Un campo magnético, exactamente. Y para el caso este, ¿cómo sería el campo magnético en la zona donde está la barrita verde esta? Saliente. Saliente. O sea, puntitos así decís. Claro. ¿Y cómo haces para que te dé saliente? ¿Cómo lo Para mí, razonás? perdón, tenía la lapicera en una mano y lo hacía con la otra. Ah, No, claro, o sea, hiciste la mano izquierda en vez de la derecha. en la regla de la mano izquierda dice, no, no es Claro. entrante. Es entrante, es decir, es así. ¿Y con qué particularidad se maneja? ¿Es un campo homogéneo? ¿Cómo es este campo? No, a medida que estamos más cerca del conductor, va a ser más fuerte, es decir, va a ser más denso. Claro, es decir, a ver, si yo sería homogéneo en una línea recta a una distancia d del conductor, ¿no es cierto? Todo a lo largo de la distancia d sí va a ser todo igual, pero ya cuando me voy a la distancia L, el campo en L, o sea, en este punto, el campo va a ser inferior al campo en este punto. Bueno, eh, también vimos en la fórmula que el campo, ¿cómo lo calculamos? El módulo de ese campo. El campo que genera el conductor I, el conductor este. Sería mu sub 0 por I sobre 2pi por R. Exactamente, mu sub 0 sobre 2pi por I sobre R, que R es la distancia, que obviamente en este caso va a ir variando ese campo. Hay dos formas de analizarlos. Uno es suponer que esta varilla se mueve, y esto es porque hemos visto otros ejercicios de este estilo, sobre dos rieles, ¿sí? En donde podríamos definir cerrado de un lado. Cuando yo muevo sobre estos rieles la varilla, ¿qué sucede con el flujo? Aumenta. Claro, o sea, el área que tenemos acá estaría aumentando, ¿no es cierto? Es decir, que para poder calcular la FEM que se me induce en la varilla, yo sé que la derivada del flujo con respecto al tiempo, ¿sí?, me da la FEM. Y si tengo una variación de flujo, como sucedería en este caso, yo voy a tener una FEM a la que calculo. Es decir, es cuestión de definir
un área o una variación de área, en realidad, porque yo partiría de un área cero y después tendría, o de un delta área en total, ¿sí? En función de la velocidad, o sea, recorrer un tiempo determinado, y podría analizar la FEM de esa barra. Por otro lado, hay otra forma de analizarlo que a mí para este caso me gusta más, que es lo que se denomina la FEM de movimiento, que recuerdan que ya en otro ejercicio surgió y dijimos, es lo mismo analizar FEM de movimiento que analizarlo por la FEM en general a través de la variación del flujo, porque básicamente es agrupar de otra manera cada una de las integrantes para generar la FEM, digamos. Y la FEM de movimiento era de una forma, digamos, general, es el producto de B por B por la longitud de la barra, ¿no es cierto? Bien, es decir, lo que vimos nosotros normalmente era B por B por L. ¿Y esto qué condiciones tenía que ser para que yo tenga B por B por L? Bueno, básicamente debemos tener que esta L, perdón, puse T y es una L. Esta L debería ser recta para que el diferencial de L sea siempre el mismo. Este movimiento de velocidad debería ser siempre igual, o sea, un movimiento rectilíneo. El campo magnético, ¿sí? Debería ser uniforme, por lo menos no debería variar con el tiempo, que para este caso funciona, si bien tengo, o sea, funcionaría si tomase en una sola distancia, pero acá tengo una variación. Entonces, yo puedo a través de la FEM de movimiento llegar a calcular justamente la FEM inducida y tendría que usar la fórmula general porque mi campo en este caso no es continuo. Es decir, que yo tendría que hacer B por el diferencial de L, ¿no es cierto? La diferencia que tengo es que B por B por el coseno sí es 1 porque B con respecto a la velocidad están perpendiculares entre sí, o sea, hay un ángulo de 1 por el diferencial de R. El módulo de B podemos tomar. Bueno, si yo esto lo trabajo, sí o sí necesito integrarlo. Es más, esto sería B por mu sub 0 sobre 2pi y sobre R. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Entonces, para calcular la FEM, yo necesito integrar esta función diferencial de R, perdón, que es bastante simple de integrar porque la integral de B mu sub 0 sobre 2pi por I, que son todas las constantes, por diferencial de R sobre R, lo pongo así como para ver que esto es lo que tenemos que integrar. ¿Y entre qué límites deberíamos integrar? ¿Les parece a ustedes? Sí, escuché una voz, pero no se terminó de definir. Entre B y A. Entre B y A. Bien, pero ¿cuál es la variable? Porque B y A son 2 puntos. En realidad las dimensiones de B y A, ¿cuáles serían? Uno sería D y el otro es D más L. De manera tal que R valdría desde D a D más L. Es la variación que tendría R. Bueno, acá obviamente si lo integramos, esto se los dejo a ustedes, pero la integral diferencial de R sobre R me da un logaritmo natural de obviamente los dos límites, o sea, D más L sobre D.
lo escribimos para que B mu sub 0 sobre 2pi y por el logaritmo de D más L sobre D. Tendría que ponerlo en los signos ahí, no. Es lo mismo, pero D más L, los símbolos de última es ahí para que me agarre todo el logaritmo. Bueno, el cálculo de la FEN es eso, no es tanto lo que me interesa, sino me interesa saber cómo analizar cuál de los dos puntos va a estar a mayor potencial. Es decir, vemos que ahí se genera una FEM, ya sea por FEM de movimiento o por variación de flujo. ¿Cuál de los dos puntos, el A o el B, van a estar a mayor potencial? ¿Y ustedes qué creen? ¿Cómo lo podría definir? ¿Alguna idea? ¿No tendría que ver cómo actúa la fuerza magnética? Por ejemplo, es una, claro. O sea, la fórmula F igual, esta decís vos, Q por B. Claro. Bien, ¿y cómo la usamos a esta fórmula? Y sería, depende de las cargas que tenga sería el tramo ese de conductor, las cargas, Bien, o sea, se desplazan las cargas positivas y las cargas negativas. las cargas positivas, ¿hacia dónde van? Sería en este caso hacia arriba. Claro, a ver. Acá lo que hacemos es trabajar la regla de la mano derecha también, ¿no es cierto? O sea, B por B, recuerden ustedes que lo que hacíamos, poníamos los 4 dedos orientando hacia la velocidad, en este caso, y los girábamos hacia el campo magnético B y el pulgar nos termina dando, en mi caso estoy así, no sé si no estaría al revés con lo que dice la pantalla, pero nos está dando hacia arriba que se moverían las cargas positivas. Entonces, si yo tengo una barra como esta, y la ley me dice que las cargas positivas se mueven hacia arriba, si yo tengo mayor densidad de cargas positivas arriba, implica que abajo, como el conductor es neutro, voy a tener mayor carga negativa. Carga positiva arriba, carga negativa abajo, es lo mismo que una FEM positivo, negativo abajo. Es decir, el circuito genera una FEM hacia arriba. Otra forma de verlo es a través de la ley de Lenz, que recuerden que es que se genera una corriente, suponiendo que la haya, que ya lo vamos a analizar eso, que la corriente tiende justamente a definir la FEM, porque la corriente va a circular de la FEM alta a la FEM baja. Y acá, si lo analizamos por ley de Lenz, el flujo va cada vez aumentando. Como el flujo aumenta, yo necesito mantenerlo constante. Entonces, ¿qué es lo que va a tratar de generar la espira si el flujo aumenta? Recuerden que trata de mantenerlo al flujo. Entonces, si yo tengo un flujo que va aumentando, o sea que es más grande cada vez más hacia adentro,
cada vez tengo más flujo entrante. ¿Qué necesito generar con la espira esta que se está moviendo, digamos, que se está variando? Un flujo que contrarreste eso para que no aumente tanto. ¿Me siguen? O sea, necesito un flujo saliente. Y si yo hago un flujo saliente acá, que me lo genere esta espira, para tener un flujo saliente yo necesito tener una corriente en este sentido. Es decir, haya o no haya corriente, yo voy a tener una FEM positiva acá y negativa de este lado. O sea, la FEM que se genera en esta barra entonces es más positiva cerca del conductor y más negativa hacia abajo. La pregunta B, C, me dice si ahora utilizo esta espira, ¿cuál es la magnitud de la corriente inducida? Bueno, ¿qué opinan acá? Voy a borrar todo lo que escribí acá para no confundir. ¿Va a haber corriente inducida en esta espira? No, porque el flujo se mantiene constante. El flujo es constante, exactamente. ¿Por qué? Porque el área dentro de la espira es siempre la misma en este caso. Es decir, no habría una FEM entonces ahí adentro. O sea, la FEM generada, que es igual a derivada de flujo, si la derivada de flujo es constante, no hay FEM. Y está bien. Les muestro otra forma de analizarlo. Epa. Derivada de flujo. Imaginemos la barrita de antes. La barrita de antes vimos que acá tenía un positivo y acá tenía un negativo. Es decir, esto es como tener una batería positiva y negativa. Y como hablo de FEM de movimiento, yo podría decir de este lado, tengo también otra FEM positiva y negativa. Es decir, eléctricamente yo estaría teniendo esto. Una FEM positiva y una negativa, las dos del mismo valor de FEM. ¿Circula corriente ahí? ¿Qué les parece? No, no circula corriente. Yo, al tener dos FEMs iguales, siempre la corriente va de un potencial mayor a un potencial menor. Si los dos potenciales son iguales, no va a haber circulación de corriente. Es decir, que así tenga inducción de una FEM, no tengo corriente y obviamente no tengo forma de medirlo, porque justamente es como tener dos FEM iguales o dicho de otra manera, no tengo variación de flujo. ¿Y de qué manera yo podría hacer que esa espira tenga circulación de corriente? ¿Qué debería hacer con esa espira para que tenga circulación de corriente? ¿Hay alguna forma? Es decir, ¿qué podría trabajar tratando de variar el flujo? ¿Y cómo podría hacer que esa espire varía su flujo? Teniendo un campo no uniforme. Lo tengo.
si vos lo analizás. Claro, pero digo, en función del tiempo. Sí, podría ser una. Y así como está definido, con este campo en este conductor que genera un campo magnético, Moverla de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. si yo lo muevo hacia arriba o hacia abajo, ahí sí estoy produciendo variación de flujo, porque ahí va variando el campo magnético. Es decir, como yo sé que acá hay mayor campo que acá, y así sucesivamente, acá va a haber menos, más lejos, si yo alejo esta espira, evidentemente el campo va a ir variando, y si varía el campo voy a tener variación de flujo, porque B por A. O la acerco. O hasta, fíjense, que podría hacerla girar a la espira. Si yo a la espira le pongo eje de giro, por ejemplo acá, podría ir en cualquier lado el eje de giro, y le imprimo un movimiento de giro, va a variar el área. Y tengo un motor en realidad. O sea, tengo lo mismo, un generador, no un motor. Tengo el mismo efecto cuando giro la espira. ¿Qué opinan? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a resolver este, que creo que no lo resolvimos con ustedes. ¿Este lo vimos? No, ¿no? No, creo que no. Bien, No, creo que no lo vimos. bueno. Va a servir justamente para analizar lo que vimos recién y vamos eh, a encontrar varias cuestiones. Bueno, ¿qué me dice el texto? Voy a agrandar un poquito. O sea, ¿qué es lo que... A ver, por favor, lean el texto y después explíquenme qué va sucediendo ahí y qué me pide el punto A, digamos. Si es factible, si es lógico lo que me está pidiendo. A ver, explíquenme entonces, ¿qué es lo que está pasando y qué deberíamos hacer en el punto A? ¿Quién es él o la valiente? Ay, me quedé sin la. Sí, me quedé sin... Vamos a ver si podemos hacer la semana que viene una presencial como para fortalecer un poco. Ya después le respondo una consultita que me hicieron sobre un problema 6, ¿no? Bueno, ¿qué me dicen de este, Julián? ¿Qué opinas? ¿Qué está sucediendo acá? Yo, profe, estaba viendo, pero, o sea, no llegaba a entender si
¿La espira la formo con la parte de abajo o con la parte de arriba de los rieles? Con la parte de abajo, porque fíjate que tenés la espira formada, tenés el conductor que te cierra. O acá Entonces, en tenés ese caso, este circuito. claro, en ese caso, el flujo iría decreciendo. El flujo va decreciendo, exactamente, sí. Sí. Sí, a ver, ¿qué pasa con la varilla? Va cayendo. ¿Y cae por la acción de qué fuerza? La fuerza de gravedad. Claro, que es la que está representada acá, ¿no es cierto? Bueno, nosotros vamos a trabajar para facilitarles en dos ejes, uno el X este y el otro el Y, que va a ser paralelo a la normal. Bueno. Y obviamente acá tenemos phi. Bueno, entonces esa barra va a ir cayendo. Cuando cae la barra, vos dijiste hay una variación de flujo con respecto al tiempo. Es decir, se va a generar, esto es negativo, una FEM. ¿Sí? Una FEM en la barra se va a generar. Y evidentemente, al estar el circuito cerrado, esa FEM va a generar una corriente en la barra. Y esa corriente normalmente, ¿qué es lo que genera? O sea, si tengo una FEM, voy a tener una corriente que va a ser la FEM sobre la resistencia de la barra. Y esa corriente entonces, en una barra que normalmente me va a generar, como en toda barra, una fuerza magnética, que ya hemos visto es I por L, L mayúscula en este caso, por B. Es decir, esta L de la barra. Bueno, el tema es que, como yo entonces sé que acá va a haber una corriente dando vuelta, que me va a generar una fuerza, y esa fuerza va a estar actuando en este sistema, ¿sí? En mi diagrama del cuerpo libre, entonces, aparte de la fuerza gravitacional, me aparece una fuerza magnética, que en este caso ya la ha representado hacia allá. Ya vamos a ver por qué está representada así y no como podría creer yo en este eje a lo mejor. Y tiene que ver con el plano que queda definido. Y obviamente esa fuerza magnética en algún momento, por lo que dice el texto, arranca, se equilibra con la fuerza gravitacional en la componente correspondiente, es decir, en la componente X. Ambas fuerzas pasan a ser iguales, entonces al carecer de fuerzas en el eje X, el movimiento pasa a ser un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, queda una velocidad fija moviéndose hacia abajo la barrita. Eso es básicamente lo que produce. O sea, tenemos un equilibrio, que lograr un equilibrio de fuerzas entre la fuerza gravitacional y la fuerza magnética, de manera tal, lo vamos a poner acá, ahí, en el mismo eje, F, G en X y Fm coseno de phi. De manera tal que las fuerzas queden equilibradas. Eso es el sistema. Es decir, yo tengo que lograr que las sumatorias de las fuerzas en X sean igual a 0 para lograr esa velocidad terminal, que sería un movimiento rectilíneo uniforme. En ese momento, si la velocidad es constante, la FEM va a ser constante. ¿Por qué? Porque la FEM de movimiento es proporcional a la velocidad, es decir, si la velocidad es constante, la FEM va a ser constante, ya lo vamos a ver,
Y si la FEM es constante, obviamente en la relación la corriente es constante. Es decir, el sistema va a estar en un equilibrio que con la velocidad se va a generar la FEM suficiente para la corriente que genera la fuerza que necesito. Hasta ahí, como análisis, viene bien. Ahora, ¿cómo emprender este cálculo, digamos, ¿no? Hay un pequeño truquito que hace, que tiene que ver por la variación para poder calcular la variación de flujo. Pues nosotros sabemos que el flujo, en este caso, es B por área por el coseno de phi. Obviamente, ¿cómo hago entonces a saber ese flujo? B sabemos que es constante y es hacia abajo. Y fíjate por qué la fuerza magnética va hacia allá. Porque justamente yo tengo B y tengo L, el plano que define L con el plano B me generaría una perpendicular, te lo puedo hacer así, si querés, me generaría una perpendicular, ¿sí?, al plano LB. Entonces, el plano LB, yo tengo el plano L que es entrante a la pantalla y el B que es hacia abajo. La perpendicular a ese plano entrante a la pantalla y gravedad hacia abajo es un plano que sale como está graficado la fuerza magnética. De ahí que mi fuerza magnética está graficada así, independiente de que la sección en este caso parecería que está inclinada. Tranquilamente yo podría tener acá una varilla circular y de la misma manera el plano sería justamente el de la fuerza magnética. Bueno, ¿cómo calcular esta variación de área? Porque en realidad lo que varía área, tendríamos que ver la diferencia, es decir, imaginemos entonces los rieles con el conductor, al único que le plantea resistencia para facilitar el cálculo es el conductor este, que se desliza acá arriba. Quedó medio torcido. Bien. Bueno, este conductor viene con una velocidad v hacia abajo. Entonces, si yo analizo un tiempo determinado, por ejemplo, de acá a acá, esta distancia, es una distancia X, digamos, pues se mueve en eje X. ¿Y a qué es igual la distancia X? A B por T. Estamos usando B minúscula acá, pero B imprenta. B por T. Bueno, entonces, lo que yo puedo analizar es la diferencia entre un área y otra. Es decir, mi área, que yo voy a calcular acá, esta área, va a ser igual al área inicial menos el área final. Es decir, esto sería igual al área inicial menos el área final, que es L por X. L, el largo de la barra, por X, que es lo que recorrió esa área final. Es decir, que mi área es igual a sub 0 menos L por B por T. Entonces, cuando yo quiera calcular el flujo, voy a hacer B por A0 menos L por B por T por el coseno de phi. Este flujo, BA0 igual a BLBT coseno de phi. Vamos siguiendo para no errarle. Y cuando yo haga la derivada del flujo con respecto al tiempo, esto me va a quedar, obviamente, perdón, acá es menos. La derivada de esto me va a dar 0, de esto me da 0,
Y la de la segunda parte me va a quedar B por L por B por coseno de phi. Menos me va a quedar, ¿no? Derivada del flujo B por L por B por coseno de phi. Está bien. Sígame si le estoy errando, ¿no? Pero no, está bien, está bien. Cuando calcule la FEM, que es menos la derivada, esto me va a quedar menos B por L por B coseno de phi. Y la corriente, obviamente, FEM sobre R, B por L por B coseno de phi sobre R. Y ahí puedo sacar mi fuerza, que también la vimos acá arriba. Es decir, la fuerza era I por L por B. Es decir, I por L por B por el seno de 90 grados. Si yo ahora meto la corriente que calculé acá en la fórmula, fuerza magnética, I era igual a B, LB coseno de phi sobre R por LB seno de 90. Bueno, el seno de 90 es 1, así que ya lo podemos sacar. Y si me permiten, yo voy a borrar y lo pongo acá. L pasaría a ser cuadrado y B pasaría a ser cuadrado. Y acá está, en realidad, sin los cuadrados, la B, la L y la B de la famosa FEM de movimiento. Es decir, el ejercicio que vimos anterior, donde había una barra que se movía, bueno, cuando esa barra tiene una B, está en un campo magnético y tiene una longitud definida con una velocidad definida, pasa a tener una FEM de movimiento, o sea, te genera la FEM. Bueno, con esto lo único que nos queda es igualar las fuerzas en X, es decir, la fuerza magnética de X tiene que ser igual a la fuerza de gravedad P sub X. Y ahí, bueno, voy a tener en un momento, o sea, cuando yo haga toda esta igualdad, me va a quedar para despejar la velocidad, que es el dato que me lo va pidiendo. Un tema interesante a analizar. Bueno, una vez que tengo la velocidad, reemplazo en la FEM y obtendría la I. La I me da mg sobre BL tangente de phi. Es el concepto de potencia. Fíjate que el punto D me dice, después que se halla la rapidez, ¿con qué rapidez se está convirtiendo energía eléctrica? ¿Qué sería la tasa de rapidez de convertir energía eléctrica en térmica? ¿Qué quiere analizar ahí? Rapidez de energía, a qué se refiere eso? ¿Qué opinan? ¿Qué magnitud eléctrica hay que la energía dividido el tiempo podría ser una rapidez, digamos? Es decir, cuando yo hablo de rapidez, hablo de espacio sobre tiempo. Si acá me está diciendo energía sobre tiempo que tengo, es lo mismo, joule por segundo. ¿Qué es eso?
Eso no sé si se ve en uno cuando lo vemos, es la potencia. Entonces lo que me está pidiendo es la tasa de convertibilidad de potencia. Y cuando otro de las pautas que me tiran es, bueno, o sea, la potencia en que se convierte en energía térmica en la resistencia de la barra. Entonces, ¿cómo calculo la potencia? Vamos acá. La potencia disipada en una resistencia. Ayúdenme, esta la tienen que sacar. Ignacio, ¿qué opinás? La intensidad al cuadrado por la resistencia. Exacto, I cuadrado por R. Es decir, la I que hemos calculado, ¿sí? O sea, mg BL tangente de phi, todo esto al cuadrado por R. Esta es la potencia disipada por esa resistencia. Y por otro lado, me dice, me hace la misma pregunta, es decir, ¿a qué razón la gravedad está realizando trabajo? O sea, justamente, ¿cuánto es la potencia que genera la gravedad en este caso? Hay una vieja formulita que la potencia es igual a la fuerza por velocidad, que en realidad bajo ciertas condiciones, que tiene que ver con la definición del trabajo y demás, pero hay que tener en cuenta que el trabajo, para hacer espacio, para hacer fuerza por distancia, recordemos que necesitamos saber que la distancia sea en el sentido de la fuerza y demás. Bueno, en este caso, la fuerza y la velocidad pueden generar un trabajo o una potencia, y a ver si me dicen cuánto debería dar esto. La fuerza ya la hemos calculado por ahí. ¿Dónde la tengo la fuerza? Por empezar, ¿qué fuerza usaríamos? La Federico, fuerza de gravedad. la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, pero, a ver, la fuerza de gravedad tira hacia abajo, y acá el trabajo que estamos generando, ¿hacia dónde debo calcularlo? Vamos al gráfico. Fíjate que la fuerza de gravedad, vos la tenés hacia acá abajo, ¿sí? Sin embargo, el movimiento de esta es hacia allá. Entonces, no toda la fuerza de gravedad genera trabajo. ¿Cuál es la componente de la fuerza de gravedad que te va a generar un trabajo? Sería la fuerza de gravedad por el coseno del ángulo Claro, comprendido. claro. Es decir, ya hemos visto o han visto ustedes en primer año, o sea, esta fuerza de gravedad tiene una componente que es esta, la del seno. Esta fuerza, esta componente que estoy marcando ahora, que es paralela a la normal y opuesta, no genera trabajo. Pues de hecho, no, contra el plano no se está moviendo. Sí, la que genera trabajo es la de la componente X. Entonces, si yo calculo la de la componente X, entonces tenemos que mi fuerza en la componente X será
mi fuerza en la componente X era donde la tengo, mg por el seno de phi. Y la velocidad, según los cálculos que yo tenía, era R m g b cuadrado L cuadrado seno de phi sobre coseno cuadrado de phi. Fíjate esto. P es igual a R. Mg lo tengo 2 veces. Ponemos más juntos. Mg lo tengo 2 veces. Seno de phi lo tengo 2 veces. B cuadrado ya lo tengo al cuadrado. O sea, B, vamos a poner B, pues lo voy a elevar todo al cuadrado. Y L también lo tengo 2 veces. Es decir, todo esto es al cuadrado. O sea, la potencia es igual. Me faltó el coseno acá. Seno sobre coseno es tangente, o sea que la potencia es R m g sobre B L tangente al cuadrado. ¿Y qué observan de la potencia cuando lo calculo con la gravedad en relación a la calculada con la fuerza, con el consumo de potencia que genera la resistencia visto anteriormente? Ese, ¿cómo es? ¿Cómo son? ¿Serían iguales o no? Claro, y eso está bien que sean iguales, que la potencia consumida en la resistencia sea igual a la potencia que genera la fuerza de gravedad. A ver, si el sistema está en equilibrio, estamos hablando que ya está con una velocidad uniforme, evidentemente toda la potencia que genera, o todo el trabajo, toda la energía que genera la fuerza gravitacional en moverlo hacia abajo, va a tener que ser disipada justamente por la corriente en la resistencia que está moviéndose, para que el sistema esté en equilibrio. O sea que está bien que toda la potencia entregada al sistema sea igual a toda la potencia que sale. Toda la potencia entregada es la gravitacional, toda la potencia que sale es la de la corriente eléctrica. Es un lindo ejercicio para, para analizar. Bien completito. Bueno. Ay, espera que ahora, ¿quién fue Julián? No, no fue Julián el que me preguntó. ¿Quién fue el que me preguntó sobre el ejercicio 6? No, profe. Yo te pregunté. Agustín. Bueno, en realidad está bien como está resuelto. Para que te lo busco. Yo lo resolví, profe, a través de ángulos y me Sí, daban esos resultados, pero lo que no comprendía era por qué se estaba expresado así. a ver. Espera que lo estoy buscando. ¿Tenés la página que era ese? Tenemos acá. ¿Era carga eléctrica eso?
No anoté la página, ahora antes que lo encuentre voy a estar un rato. Eran los dos conductores. Ocho. Era de los segundos problemas, ya del segundo cuaderno. Sí. Sí, pero era... Era de campo magnético ese, ¿no? Sí. Y acá. Página 16, me parece. 16. No, no es la 16. A menos que sea... de la primera parte. No, acá lo tengo. Si lo tengo... No, no lo tengo. Estaba buscando mal, está bien. 16. Está bien buscando. Estaba buscando en el otro. Bien. Yo tengo esto. Bueno, lo que habíamos visto, que en eso ya no tenía más problema, es que sobre el conductor, sobre el cable 1, el cable 3, como era entrante, yo tiro la circunferencia y tengo un campo magnético tangente a la circunferencia B. ¿Sí? Este B tiene dos componentes. Una componente es en X. Disculpe, Sí. No, disculpe, no lo no está no lo estoy mostrando. Tenés razón. Espera que lo vuelva de nuevo. Bien, ahí tenemos el circuito. Entonces, volviendo al tema, yo me paro en el cable 3, que es este. Como tengo una corriente entrante por la regla de la mano derecha, ¿sí? Tiro la circunferencia concéntrica al conductor y tangente a esa circunferencia aparecería el campo magnético a graficar. En este caso, como bien lo grafiqué, podría llegar a ser con un ángulo así, ¿sí? Teóricamente yo tendría 90 grados ahí. Bueno, entonces, lo que necesito hacer es representar este en las coordenadas X e Y. Bueno, a ver, el campo 2 va a ser igual al módulo que genere el campo 3 por el coseno del ángulo alfa en el eje, o sea, del versor Y. Es decir, esto es alfa, o sea, este valor, más el módulo que genera este campo por el seno de alfa, versor J, perdón, de alfa, versor J. Y cuando yo quiero poner esto, entonces, perdón, piqué mal. Ay, ahí está. Cuando yo quiero, se me movió la fórmula. Y bueno, y acá el coseno de alfa, que es igual. Vamos para abajo. Perdón, alfa es este. O sea, alfa es este y allá te queda ese, ¿no? Para que lo veas.
para que lo calcules más fácil. (0,03) sobre el módulo, o sea, el adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa es 0,03 al cuadrado más 0,04 al cuadrado. Y obviamente el seno, 0,04 sobre la hipotenusa al cuadrado más 0,04 al cuadrado. Y así vas resolviendo. Obviamente la primera parte, B2, es mucho más simple, porque B2 tenés el módulo multiplicado por la distancia, que es 0,3. O sea, eso es fácil. Es decir, B2 aporta, como es saliente, la circunferencia iría así, en B2, o sea que tendré un vector para allá. De hecho es menos I, fíjate. Por eso este es menos y los otros son positivos ambos. ¿Cuál es la otra duda que tenés? O no sé si ya ahí con esto te lo expliqué. No, profe, ahí ya estaría. Yo lo que hacía tomaba mal el ángulo. Ah, O sea, tomaba mal sería el B. Partía desde el I3 en vez del I1. ajá, claro. Sí, es entendible. Yo la tuve pensado un rato, te digo. Lo que te pasó a vos de entrada me pasó a mí. Bueno, Profe, y también tenía dudas con otro, no sé si se ¿cuál? puede ver ahora. Con el 2, es análisis, o sea, es para analizarlo, ¿no? Y sí, yo no Pero no soy el supimos más cómo. especialista en análisis, pero bueno, lo vemos. ¿El 2 del mismo capítulo? Claro, pero no sería de análisis de desarrollo, sería la explicación, ¿no? Este me parece, ¿no está en el campus? A ver, pero te lo explico, te lo explico. Este lo voy a borrar para que no me moleste. Por lo menos creo que yo, profe, en el campus no lo tengo. Sí, Bueno. no sé. Bien, esto es también como aportan cada uno. En realidad, en vez de representarlo así, Disculpe, sí. no es este 2, es otro. Es otro 2. Decime la página. La página 25, el de ley de Lenz. A ver si lo tengo. Son como dos rectángulos con. Son bobinas. Pero ¿esto qué es acá? ¿En qué estamos? En inducción electromagnética. Bien. Ajá. Bien, déjamelo porque la clase que viene te explico inductancia y lo vamos a analizar así y lo vas a interpretar. Pues en realidad tiene que ver con el flujo. Es más, me lo voy a anotar porque por ahí estaría lindo. Página 25, para verlo en vivo y así me saco la conclusión de que realmente entienden ley de Lenz, porque acá te lo puede estar manejando. Pero es simplemente ver que cuando se incrementa el flujo de uno, qué es lo que sucede en la otra bobina y viceversa. Pero lo vamos a ver
de manera presencial me parece mucho más rico. Sí, ¿cómo estoy en hora? Son las 7. Bueno, vamos a ir a ver uno de inductancia. Después, si hay tiempo, me vuelvo a meter en esto. Pero por lo menos quiero que empecemos a tocar inductancia. Vamos a ir al circuito 13 de inductancia. Bueno, esto es como para empezar a interpretar este fenómeno de la inductancia. Hay una especie de antonomía entre lo que es el funcionamiento de una inductancia y de un capacitor. Después, de hecho, cuando veamos el circuito LC, inductancia capacitor, vamos a ver que justamente se da esa función. Pero empecemos a analizar qué es este tema de la inductancia, que en este caso, básicamente, ¿qué hablamos cuando hablamos de inductancia? Bueno, son esas palabras que me definen dos cosas a la vez. Es como resistencia, o sea, nosotros siempre hablamos con resistencia como un valor a determinar o un cálculo. Sin embargo, en la clase pasada les di a medir resistencias, que eran componentes. O sea, el componente, el objeto, toma el mismo nombre que la magnitud que yo mediría. Bueno, con la inductancia pasa lo mismo, es decir, la inductancia es una magnitud a medir, cuya unidad es el Henry. Sin embargo, si yo construyo un elemento físico cuya característica principal es que tiene inductancia, le digo inductancia. ¿Y cómo son las inductancias? Bueno, son especie de resortitos enrollados, digamos, de muchas espiras, y el hecho de tener muchas espiras genera inductancia. A ver, tener muchas. Una espira ya es una inductancia, sí, claro. De hecho, en lo que es la electrónica, tiene mucha importancia el fenómeno de inductancias porque si ustedes vieron en los circuitos electrónicos, tienen un montón de caminitos, ¿sí? Que son de cobre, que son los conductores, que están hechos sobre una plaquita. Todos esos caminitos y con tantas vueltas muchas veces generan inductancias que terminan siendo contraproducentes para el circuito y terminan haciendo que el circuito no funcione. O sea que despreciar la inductancia o no es dependiente del modelo o de lo que yo esté utilizando. En un conductor que está dentro de mi casa, la inductancia la voy a tomar y es muy probable que no, porque es un solo conductor derecho, no tiene mucho. Sin embargo, si yo interpreto un conductor muy largo, como por ejemplo en las líneas de transmisión, bueno, sí, ahí ya tengo que pensar que ese conductor largo igual va a generar una inductancia que voy a tener que tomar en cuenta. Es decir, está siempre, es como las resistencias. Cuando nosotros vemos este circuito, decíamos, bueno, acá en este circuito nosotros tenemos conductores, que son los conductores, por ejemplo, el que va de acá hasta el punto D, y ese conductor tiene resistencia 0. ¿Es verdad eso? No. O sea, no es verdad que el conductor tenga resistencia 0. El conductor tiene una resistencia muy baja. Para este caso podemos tomarla 0 en relación a los otros parámetros del circuito, es decir, a las otras resistencias. Pero no es que sea 0, ¿sí? La despreciamos en este caso. Bueno,
ese fenómeno de despreciar se da también con las capacitancias y las inductancias. Habíamos, a principio de año, cuando habíamos capacitores, dijimos, bueno, a ver, yo tengo dos placas bien cercanas, un capacitor. Y si las alejo de un capacitor, ¿y cuánto las alejo? Porque dependía de la distancia. Bueno, a ver, si están a 1 kilómetro, es un capacitor y ya no. Ya no o sí. O sea, como definición es un capacitor, lo que pasa es que sería tan pequeño por la gran distancia que tiene que no tendría valor. Bueno, eh, así pasa con todo este tipo de componentes. El ejercicio entonces plantea estos componentes con dos resistencias, una inductancia, una FEM y un interruptor, el cual aclara bien, se cierra en el instante t igual a 0, o sea, a partir de ahí empiezo a analizar, ¿sí? Y lo primero que hace es, bueno, a ver, ¿qué pasa con determinados parámetros? Justo cuando se cierra, o sea, para t igual a 0. En ese momento, bueno, de teoría nosotros vimos que la corriente 1 menos E a la menos, yo la pongo así, algunos la ponen al revés, L sobre R, ¿sí? Era igual a esto. Y eso si lo graficábamos, T en función de corriente, vimos que el exponencial hacía una curva de este tipo, cuyo valor máximo, ¿cuánto era? ¿Cuánto es este valor para este exponencial? La FEM divide la resistencia. Claro, y eso porque, fíjate, porque este valor se da para un tiempo muy grande, o sea, un tiempo que tiende a infinito. Cuando el tiempo tiende a infinito, ¿sí? Infinito dividido lo que sea me va a dar infinito. E a la menos infinito, ¿cuánto da? O sea, E a la menos un número muy grande, ¿me da cuánto? Me da 0. Entonces, 1 menos 0 queda E sobre R. Es decir, este valor es sobre R. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que si yo dejo conectado el circuito, la corriente va a crecer desde un tiempo 0 hasta un valor final igual a E sobre R. Y esta curva acá, ¿de qué depende? Que sea más así, que sea así, o que vaya muy suavemente. ¿De qué creen que depende? Analicémoslo. Va a depender del valor de la inductancia. Exactamente. Depende del valor de L. ¿Y cómo? Bueno, a ver, fíjate. Este término que vemos acá, este en realidad, ¿sí? Es igual, me voy a poner acá, 1 sobre E a la T sobre L R, ¿no es cierto? Bueno. Si L, L sobre R, perdón, ahí está. Si L es muy grande, T sobre un número muy grande, me va a quedar un número muy chiquito.
y E a un número muy chiquito, es decir, E a la 0, es 1. Y la corriente me termina, no, perdón, ahí el análisis que lo hice fue distinto. Me fui para analizar otro lado. A ver, no, por acá si lo explico va a ser... está bien, no, lo vamos a hacer así. Si L es pequeño y L vale 0, digamos, ¿sí? Esto me queda E a la T sobre 0 dividido, o un número muy pequeño dividido otro número, me va a quedar un número grande. Y T sobre un número, acá. E elevado a un número muy grande tiende a 0, es decir, 1 sobre 0 tiende 1... Saben que me metí en un berenjenal y quise salir para explicarlo por acá y me parece que es peor todavía. Olvídenlo. Hagan de cuenta que lo editamos. Vamos quise meterme matemáticamente y me la estoy complicando. Cuando L, o cuando la constante L sobre R, en realidad por eso no lo explicaba, porque tenía que ver la constante L sobre R, es muy grande, esta curva se hace justamente muy lenta. Cuando la constante es muy pequeñita, esta se me hace cada vez más grande. Si L es 0, directamente yo tendría esto igual a, o sea, me quedaría todo este término igual a 1, es decir, E sobre R, o sea que cuando L es 0, esto me queda así. Vamos a hacer en verde. La corriente se conecta inmediatamente y después así, que es un circuito resistivo. O sea, cuando la inductancia no está, el comportamiento es, cuando yo cierro el interruptor, comienza a circular la corriente. Mientras tenga inductancia, cuanto más inductancia tenga, más grande va a ser la curva. Bueno, vamos entonces a ver de resolver. Este circuito. Vamos a dibujarlo como hicimos recién, pero muy simple. E sobre R ahí. T e I. Listo. Bueno. Lo primero que pregunta, en el momento que se cierra 0, ¿cuál es la diferencia potencial en A y B? O sea, este interruptor se cierra y en ese instante, ¿cuánto es la diferencia potencial entre A y B? O sea, la B sub AB. Bueno, ¿cómo se comporta la inductancia? Y ahí nos va a permitir de una manera bastante simple distinguirlo. En el instante en que se conecta una inductancia, ¿cuánto vale la corriente según el gráfico? 0. 0. Es decir, que si en el gráfico la corriente vale 0, es como que el circuito esté abierto, ¿no es cierto? O sea, nosotros podríamos decir, vamos a dibujar el circuito. Esta R. Y acá dibujo los bordes y la otra R. R2, R1. Entonces, por lo que dice el gráfico y la fórmula, en realidad la fórmula, el gráfico representa la fórmula, en el instante inicial, la corriente por la inductancia debe ser 0. O sea, la corriente que circula por acá igual a 0. Eso significa que es lo mismo que si no hubiese, si hubiese un circuito abierto. O sea, para t igual a 0, es como si yo tuviese esto.
totalmente abierto el circuito. Sin embargo, para T igual a un tiempo muy largo, la corriente es como si la inductancia fuese un conductor, o sea, fuese esto. ¿Por qué? Porque no tiene efecto. Fíjate que la corriente, ¿qué es? E sobre R, o sea, la inductancia no afecta. Entonces, para T infinito, o T muy largo, que tiende a infinito, la inductancia funciona como un conductor, y para T igual a 0, la inductancia funciona como un circuito abierto. Y eso nos da ciertas pautas para entonces responder de manera fácil preguntas. Porque en este caso, dice, ni bien se cierra, la diferencia de potencial V sub B a través del resistor R1. O sea, el valor que hay entre este y este. Cuando esto está abierto, independientemente de lo que yo tenga acá, no me interesa, ¿cuánto es V sub AB en este circuito? Fácil, fácil para verlo. Y por R. Sí, ¿y por qué R? Por la R1. ¿Y qué I? ¿Por qué esta I acá es la I que circula por acá? O sea, vos lo que estás definiendo es que por acá circula una I1 y por acá circula una I2. Pero yo te tiro algo más fácil. Fíjate. De acá a acá, ¿hay una diferencia de potencial? No, ahí no. Y de este lado a este lado, Tampoco. ¿por qué? Porque son conductores. Entonces, la B a B, ¿cuánto vale siempre? En ese caso no sería la F. Claro. Vale la FEM, porque es un mismo conductor. Cuando este circuito se cierra, esto se comporta como conductor. Entonces, toda la rama de la izquierda es el mismo conductor, toda la rama de la derecha es el mismo conductor, o sea que los potenciales van a estar todos iguales. Entonces, en AB yo tengo la FEM, siempre. ¿Qué punto está mayor potencial? Pregunta. ¿Y cuál creen? Por la misma razón. El punto A, El punto A tiene mayor potencial porque aparte, como bien dijimos, la corriente va del mayor al menor potencial y vemos que las corrientes, yo ya la dibujé a la I1 hacia allá, porque obviamente el mayor potencial te lo define la FEM. El punto C, ahí ya sí un poquito, ¿cuál es la diferencia de potencial BCD del inductor? O sea, ya la está preguntando acá. Ahí ya no tenemos conducción directa, fíjate que ya no hay, o sea que ya hay algo. Ahora, está preguntando en el tiempo cero. En el tiempo cero, ¿cuánto es I2? Cero. Bien. Es decir, que funciona como si estuviese abierto, como esto de abajo, ¿no es cierto? Como este. Claro.
Bien, en ese momento, ¿cuánto vale BCD? 0. ¿Seguro? No va a haber intensidad. Pero eso no significa que si no haya circulación de corriente sea 0. Si no hay circulación de corriente, a ver, yo te hago te hago un circuitito más simple. Te digo Hago la una FEM, FEM y te hago una resistencia acá. Y te digo, ¿cuánto es la FEM entre A y B? ¿Cuánto es la diferencia de potencial B sub AB? En este ¿No caso. sería lo mismo que en el punto anterior? Lo Claro, mismo entre A y B. claro. Cuando el T es igual a 0, Sí. vos también tenés la FEM. Claro, sí, sí, sí. Me di cuenta después cuando Porque es quise esto, sacar vos por no tenés R2, circulación que de ya me daba corriente, 0. entonces tenés la FEM, porque no acá en la resistencia, en esto, al ser I igual a 0, vos no tenés caída de potencial. O sea, lo que me dije entre C y D es la fuente. Eso en T igual a 0, ¿no? O sea, ojo, Sí, sí, sí. T igual a Siempre 0, que la inductancia esté como circuito abierto. cuando la inductancia O se comporta funciona como como circuito circuito abierto. abierto. Ahora, ya después, cuando queremos ver la fórmula de cómo va a variar esa BCD, ya ¿qué debemos hacer? ¿Cómo se calcula la diferencia de potencial en un inductor? Es decir, en una R, la diferencia de potencial era I por R. ¿Sí? Tengo el valor de R. En un inductor, que en este caso sería BCD, ¿cómo es la diferencia de potencial? Es L por la derivada de la intensidad con respecto al tiempo. Derivada de I con respecto al tiempo. Ojo ya que acá a mí me importa cómo varía esa corriente y no la corriente que tenga. Por eso, si la corriente es continua y llego siempre al mismo valor, termina, al no haber derivada de corriente, termina siendo 0 la diferencia de potencial. O sea, no cae ahí y es como un conductor normal, como si fuese un conductor, un cortocircuito, digamos. Bueno, entonces, nosotros acá vamos a tener una I2 y acá vamos a tener una I1. ¿Sí? La I1, si yo quisiera sacar la corriente por I1, ¿cómo la saco? Simplemente para saber. ¿Cómo necesito saber la corriente por I1? Acá lo tenés. ¿Cuál es la B de I1? Claro, es la FEM dividido la resistencia Claro, o 1. sea, B sub AB, en realidad sería B sub AB sobre R1, que esto es igual a FEM sobre R1. Siempre. Bueno, en el caso de la BCD ya la cosa se complica, ¿no es cierto? Porque ya la BCD, yo primero tengo que averiguar la derivada de qué corriente iría acá. Sería de la I2. De la I2. De hecho, fíjate que independientemente del valor que tenga R1, no va a influenciar en cómo funcione L con R2, o sea, de la I2, porque el potencial
de R1 está siempre asegurado, es siempre el mismo, siempre es la FEM. Entonces sí, acá yo ahora voy a tener que trabajar sobre mi I2 en función de la fórmula que vimos allá arriba, o sea, E sobre R2 por 1 menos E a la menos T sobre L sobre R2 bueno, esto podría sacar factor común y demás. Y me termina dando que la BCD, y bueno, y ahí después hago, esto es igual a menos E sobre R2, E a la menos T sobre L R2, menos R2 sobre L. Por menos R2 sobre L. Y obviamente entonces la FEM, BCD, es igual a la FEM, yo voy a simplificar, E a la menos T sobre L sobre R2, porque esta L se me va a ir con esta L, esta con esta, digamos. Bueno, ¿cómo grafico yo esta diferencia potencial en BCD? Si yo acá tengo BCD y acá tengo el tiempo, veamos, para un tiempo cero en la exponencial, ¿cuánto me da BCD? Daría 0. No. ¿Y a la cero cuánto da? 1. 1. O Claro. sea, me da la FEM. Y después sí comienza a decaer exponencialmente, ¿sí? De manera justamente exponencial. Bueno, a ver. Entonces BCD ya lo tenemos. Lo calculamos ahí. Después me pregunta, ¿qué punto C o D está mayor a potencial? Bueno, acá esto está picante para analizarlo. ¿Por qué pregunta cuál está mayor potencial? Antes preguntó si estaba A o B, todos dijimos A está a mayor potencial. Y acá, ¿por qué pregunta si está C o D a mayor potencial? ¿Qué creen ustedes? Vamos a hacer una cosa. Este circuitito, yo me lo voy a llevar para abajo. Ahí está. Ahí. Bien. Bueno, veamos algo interesante para ver este tema curioso de, y me voy a poner acá, voy a traer esta derivada BCD. Una forma de analizar cuál está a más positivo que negativo, en realidad ya les digo que es diferente a lo que uno cree, por eso es que lo pregunta, pero concentrémonos en la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces,
A ver, si la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿la derivada qué es en una función? Esto es t, esto es i, y ya vimos que la función de corriente es así. Cuando la derivada de I2 con respecto al tiempo es positiva. Cuando la función es creciente, Claro, o sea, cuando en es este decir, caso, en el grafiquito abajo, ¿eh? en el Claro. grafiquito ese que está a Y la derecha abajo. obviamente va a ser negativa, menor que 0, cuando decrece. Espera, eso lo está preguntando, pero lo pregunta después. Para que yo me adelanté y no hice un enunciado anterior. Está bien, en la D. Bueno, a ver. Entonces, en este momento, en cuanto yo cierro, ¿qué sucede con la corriente? ¿Va creciendo o no? Sí. O sea que BCD es positiva. O sea que C es mayor que D. En este caso. Sí, en este caso sí, por Bueno, el hecho de que por el la hecho de la derivada es tendencia de la creciente. curva. Bueno, Claro, la derivada va a ser siempre menor a 0. bien. Vamos a ver qué pasa a medida que avancemos. Una vez que está esto, el interruptor se deja cerrado durante un tiempo grande, es decir, ¿por qué aclara que el tiempo es grande? ¿Para qué necesita aclararlo? Lo tomamos como un conductor ya. Claro, o sea, para que ya esté estabilizado y no esté dentro de lo que se llama el periodo transitorio, digamos, o sea, ya estemos en la parte de la curva donde ya estamos en E sobre R, digamos, ya tengamos bien definido ese valor. Entonces, a partir de ese punto, ahí se abre el interruptor y lo que va a preguntar es la diferencia potencial B a B en el B a B en el resistor R1. A ver, vamos al circuito de nuevo. Yo me voy a plantear en el circuito acá. Nosotros teníamos estas condiciones circulando. Ya en un tiempo grande, I2, o sea, para un tiempo que tendió a infinito, por decirlo de una manera, I2, ¿cuánto vale? La FEM sobre R2. Exactamente, FEM sobre R2. ¿Está? Bueno, en ese tiempo, o sea, sobre la inductancia prácticamente funciona como si fuese un conductor. En ese tiempo, el interruptor
se abre. Cuando el interruptor se abre, de acá a acá ya no hay conducción. O sea, ya no hay B sub A. Está igual que la FEM. De este lado sigue unido. Pero ya B sub AB no está. Cuando el interruptor se abre, si lo analizás en el circuito, te queda esto, te queda la R2, la L, y el R1. ¿Podría poner la FEM? Sí, la puedo poner, pero fíjate, la FEM la pongo así, conecta acá, y de este lado queda abierta. O sea, por acá no va a circular ni para allá nada, porque está abierta. O sea que a mí lo que me interesa ahora es este circuito. Ahí. Bueno. Inicialmente, entonces, teníamos por acá una corriente que circulaba I2, que es esta. Y por acá teníamos una corriente I1 que era para allá, pero como esta corriente depende de la resistencia, en cuanto desaparece la FEM, desaparece esta corriente. O sea, acá no hay corriente dada por la FEM. R1. Bueno, hasta ahí el análisis. Hay una fórmula de la intensidad cuando se produce justamente la descarga de una inducción, que es I es igual a I sub 0 por E a la menos T sobre L R. I sub 0 es justamente esta que definimos acá. O sea, la I final, digamos, ¿no? Bueno, entonces esta I2 nueva que se me va a generar va a ser igual a I sub 0 T sobre LR, es decir, esto va a ser igual a epsilon sobre R2, que es lo que vimos acá, por E a la menos T, L sobre R. Ahora, ¿qué R ya es la que está descargando a esta inductancia? ¿Qué opinan? Ahora, esta inductancia, que tiene una energía acumulada en realidad, comienza a descargarse. Y el circuito, evidentemente, ahora, si la corriente viene por acá, el circuito va a ser esto. Acá voy a tener una I, ponele, llamarle I1, pero va a ser igual, y voy a tener entonces una circulación de corriente así. Es decir, ¿qué valor de R ahora yo tengo que considerar acá, en el circuito LR? Claro, la que estaría descargando la inductancia sería el R1. ¿Solamente? Ah, y la R2 también, por el hecho de que también pasa por ahí. Y están en serie. Claro. Están en serie. Si vos te fijás, es la misma corriente, están en serie. O sea que, ojo con esto, porque si bien la I sub 0 dependía de las condiciones finales del circuito, el tiempo de descarga, ¿sí? La constante tau que viene definida por L sobre R, es R1 más R2. Claro, entonces en I sub 0 estaríamos usando la corriente inicial. La Corriente en el tiempo cero antes de claro, desenchufarlo. la corriente esta estás usando, la que vos calculás acá, porque te dice un tiempo suficientemente largo, o sea, esa corriente, la que está acá arriba, que era E sobre R. ¿Sobre Claro, qué es R? Bueno, corriente sobre la R estable. que te definía el circuito. Sí, sí, entiendo. En este caso es R2, es sobre R2. Ahora, en el momento que vos cierres el circuito, ya la descarga se te aparece de esta forma. Y te digo más, ¿qué pasa si acá hubiese habido una R en paralelo?
O sea que vos acá tenías, es más, en vez de dibujarla así, te la podría dibujar acá, fíjate. Una R3. La I2, esta que vemos acá, sigue siendo lo mismo, E sobre R2. Ahora, la que descarga, esta, ahí ya tenés un circuito de este tipo, porque la R1 estaría en paralelo con una R3 acá. Entonces, ¿cuál es tu exponencial ahí? Menos T sobre L sobre el paralelo de R1 sobre R2, o sea, 1 sobre R2, no, R1 más 1 sobre R3, todo esto más la R2. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. Bien. Bueno, vamos a continuar como veníamos. Bueno, yo tengo ahí entonces mi corriente de descarga, que la podría calcular ya entonces. Y ahora me pide, está bien, lo borro. Ey, ¿qué le pasa a esto? Lo tengo muy pesado. La diferencia de potencial en R1 y el punto, ¿cuál A o B está a mayor potencial? Bien. La diferencia de potencial en R1. Bueno, ¿cómo calculo entonces la diferencia de potencial en R1 ahora? O sea, BBA. R1, si te fijas, es BBA. Esto es, o BAB, perdón. Esto es A y esto es B. Como la corriente circula de B a A y yo tengo que hacer I por R. Es decir, ¿qué hago? Mi I2 por R1. Problema que mi I2 es todo esto. Y la BCD que me pregunta, que es acá, C y D, bueno, es L por la derivada de I2 con respecto al tiempo. ¿Y esto qué me da? Bueno, me da menos L por el término E sobre R2, o sea, por I, por este término, E sobre R2, E a la menos T sobre L sobre R1 más R2. La derivada de esto, perdón. Perdón. O sea, yo lo que tengo que hacer, no se me mueve más. A ver si se animan y lo hacen ustedes mejor, para no copiarlo tan. Es decir, yo tengo que hacer la derivada de esto, que es I, multiplicarlo por L. Entonces, la derivada de eso, este exponente es negativo, me va a quedar, o sea, tengo L, la derivada de U', o sea, de el exponente E sobre R2, R1 más R2 sobre L, ¿sí? Tengo un signo menos acá, por E a la menos T sobre L, R1 más R2.
¿Estamos? Bueno, y fíjate una cosa. Acá se plantea algo. BCD me da negativo. Y si me da negativo, ¿qué significa? O sea, ¿qué significa que algo en vez de que me dé 3 volt me da menos 3 volt? BCD es igual a menos BDC. O sea, por consiguiente, BCD es negativo, lo que significa que D es mayor, BD es mayor que BC. Por eso me da negativo BCD. Y entonces, vamos al circuito, que lo tenemos ahí arriba en la esquinita. O sea que D es mayor que C, claro. Entonces, si D es mayor que C, es como que yo tuviese positivo acá y negativo acá, o sea, mi corriente me circula como estoy viendo para allá, como yo ya la dibujé, porque D es mayor que C. Y si lo quiero analizar por las derivadas crecientes y decrecientes, como yo les planteé originalmente, que esa era la idea de hacerlo ahora, y obviamente ahora la corriente, ¿cómo va a estar? Si yo abrí el circuito. ¿Qué me dicen? Va a estar decreciendo. Ahora la corriente decrece, entonces la derivada es negativa. Es decir, cuando yo analizo esto, si la derivada es negativa, BCD es negativo. O sea, BD es mayor que BC. Entonces, en la inductancia se da la particularidad que cuando yo la descargo, cuando yo le quito la FEM, la saco del circuito, la dejo y queda la FEM, actúa como si fuese una FEM propia, entregando energía, ¿sí? Y me invierte la polaridad. Los técnicos le decíamos la contra-FEM, y esto termina siendo así, es decir, si yo tocara una inductancia grande y en el momento que la desconecto lo estoy midiendo, voy a ver que se genera un potencial opuesto a la FEM que yo le genero de manera importante. ¿Por qué? Porque la FEM original, fíjense acá arriba en el circuito, el positivo yo lo tengo de este lado, acá. O sea, lo tengo acá. Cuando yo desconecto de la fuente mi inductancia, el positivo pasa a estar de este lado. Y si la variación de corriente es muy grande, la derivada de corriente es muy grande y la FEM que se genera es muy grande. ¿Preguntas? Larguito el ejercicio. Bueno, como conclusiones de inductancia que vamos a usar mucho, es tener en cuenta los dos tiempos, el tiempo cero y el tiempo a largo plazo, o sea, infinito, que si bien no es infinito, suele tomarse unas 5 o 6 taos o constante de tiempo, que es la relación L sobre R. Pero bueno, tener en cuenta entonces que cómo se comporta la corriente para una u otra es lo importante, que esa variación de corriente me hace que cuando la corriente decae, es decir, cuando la quito del circuito, la diferencia de potencial se hace más negativa, o sea que D pasa a ser mayor que C. Y las dos fórmulas de la corriente cuando
la conecto, ¿sí? Y la corriente cuando la desconecto. Esa que ven ahí es la de conexión y la de conexión es la que tiene I sub 0. Ay, que la perdí ahora, acá está. Bueno, no sé si hay alguna duda o algo por el estilo. Casi que hablo más como tutorial que como clase, pero bueno, la virtualidad afortunadamente ya está por terminar. Esperemos. De no haber más preguntas, nos vemos la clase que viene. Ya les avisaré por chat si la hacemos presencial como para poder aprovechar más. Hasta el Dale, lunes. profe. Hasta Perfecto, lunes. profe. Hasta el lunes, buena semana. Dale, profe, buena semana.